Shalom, amados hermanos, bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que nos da la oportunidad en esta noche, ya sea que pues me puedan ver en estos momentos y si no, pues de manera diferida. Pues primeramente quiero decirles que en esta semana, en este Shabbat que viene, pues hay que estudiar. Les ruego, les pido que por favor estudiemos, meditemos sobre la parashá que corresponde. Así que ahí les encargo, por favor. En esta noche vamos a estudiar un tema pequeño, pero espero que obviamente traiga mensajes para nosotros. Eh, el tema que vamos a estudiar en esta noche tiene que ver con el Evangelio, el libro de Marcos, de Meir. Eh, pues un pequeño mensaje, como ustedes pueden ver allí, eh, aquella ayuda que nuestro Ribi Yehoshua le brindó a un principal, como dice allí el escrito, de la sinagoga. Así que vamos a estudiar esta pequeña porción y espero poder transmitirles un mensaje que nos ayude a cada uno de nosotros, principalmente a poder transitar eh, los momentos complicados, los momentos que llegamos a vivir y que, pues, obviamente, eh, si, si, no sabemos cómo enfrentar aquellos momentos difíciles, pues sí vamos, se nos hace, eh, como dijera, muy difícil luego salir de ellos. Pero si tenemos la ayuda, si tenemos el conocimiento de la palabra de Hashem, pues obviamente podemos pasar cualquier obstáculo. ¿De acuerdo? Entonces voy a empezar. El tema va a estar basado en Marcos capítulo 5, Meir capítulo 5, del verso 21 en adelante. ¿De acuerdo? Así que, pues, empiezo. Y lo primero que vamos a hacer es, obviamente, leer esta porción de uno de los discípulos de nuestro Ribi Yehoshua. Espero, les pido por favor que tengan sus, este, pues, como les decía, las escrituras a la mano. ¿De acuerdo? Bien, dice así Marcos capítulo 5, del 21 en adelante. Dice, permítanme, dice, y pasando otra vez Yeshua en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Bueno, como ustedes saben, nuestro Ribi, obviamente a medida que va avanzando en su servicio, en su abodá Hashem, se le es muy difícil ya estar solo. Constantemente está teniendo personas a su alrededor, obviamente por todo lo que hace y por toda la Torah que enseña, ¿de acuerdo? Así que nuestro Ribi tiene pocos momentos de estar solo, y obviamente esos momentos los aprovecha para hacer tefilá, pero cuando no está haciendo tefilá, está atendiendo a muchas personas, ¿de acuerdo? En este caso aquí tenemos que hay muchas personas y bueno, va a enseñar Torah junto al mar. Ustedes saben que la acústica que produce el que la orilla del mar es una acústica muy buena para poder enseñar. Entonces, bueno, pues tenemos a nuestro Ribi, a nuestro santo maestro, enseñando Torah junto al mar, a sus hermanos judíos. ¿De acuerdo? Dice que vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Bueno, aquí nada más a manera de comentario, decir que esto de postrarse a sus pies no es porque nuestro Ribi fuese divino, obviamente es una postración de
honor, de reverencia, cuando uno está ante una persona que nosotros consideramos distinguida, que consideramos importante, es una señal de respeto, en ningún momento de adoración, ¿no? Quien lea que aquí se está adorando a nuestro Rabbi Yehoshua, pues obviamente no está entendiendo la lectura. Bien, dice que este principal, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Qué situación, ¿no? Qué cosa tan tremenda, tan terrible, por el que está pasando esta persona. Tener a una hija y que él entiende que está pues, casi muriendo, ¿de acuerdo? Entonces, eh, obviamente cuando estamos viviendo una situación así, buscamos todos los medios, ¿no? eh, fuerzas las sacamos de donde podamos, pero obviamente las fuerzas salen. Y aquí este padre va en busca de lo que él cree que diríamos, quizás su última solución, ¿de acuerdo? Su hija está agonizando y le dice a nuestro Ribi, ven para que ponga las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá, ¿de acuerdo? Esto de poner las manos sobre una persona, en manos de orar, de pedir por ella, pues eso obviamente es una costumbre, es un pensamiento, es una idea que en nuestro pueblo Israel existe, ¿de acuerdo? Entonces, como dice allá, en uno de los escritos de los discípulos de nuestro Rabbi Yehoshua, dice, bueno, si alguno está enfermo, llame a los ancianos, que oren por él, ¿verdad? Algo está haciendo muy parecido esta persona, ¿de acuerdo? Dice, no se nos dice que respondió el maestro, qué pasa, lo único que dice en este caso Meir es, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Bueno, ya la vida de nuestro Ribi no es tan fácil, ¿verdad? Es una vida donde siempre hay personas que quieren estar cerca de él, quieren oírlo, quieren tocarlo, quieren estar constantemente con el maestro. Entonces, el escrito nos dice que lo apretaban. Significa que la gente no se medía, ¿de acuerdo?, en acercarse al maestro. Y obviamente el maestro eh, pues, no le molestaba, ¿no? No le molestaba esta situación. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, ya esto que nos presenta el escrito, pues obviamente es algo difícil de oír, ¿no? De que una persona esté enferma y por tanto tiempo, pues obviamente ya llega un momento en que cuando uno llega a estar enfermo de esa manera, pues es desesperante, no es angustiante, ya te duermes, despiertas, todo. 12 años enferma de flujo de sangre, lo que sería su vida para esta mujer. En fin, dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Bueno, el escritor nos relata un cuadro difícil, complicado, ¿de acuerdo? Dice, y cuando oyó hablar de Yeshua, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Esto es, me curaré, me libraré de esta enfermedad. Ok, y enseguida la fuente de su sangre se secó. ¿Qué habrá experimentado esta mujer? ¿Qué habrá sentido esta mujer? Obviamente, ella sintió algo, experimentó que algo había pasado. Dice, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Esta palabra describe muy bien lo que está un azote. Eh, Cuando hablamos de azote, hablamos de una cosa terrible, ¿de acuerdo? Bien, luego dice, luego Yeshua, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Bueno, ya el Pasuk nos ha dicho que la
gente lo apretaba. Entonces, lo que pregunta nuestro Ribi parecería incongruente, ¿no? Parecería, de hecho, sus discípulos, sus talmidei, van a decir, maestro, maestro, ¿qué pasa, no? Que le van a decir a sus discípulos, le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Dirían los muchachos de ahora, no inventes, maestro, ¿qué pasa, no? Eh, ¿Cómo vamos a adivinar, cómo vamos a saber quién te tocó? Ok, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Ok, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. En ese momento, la mujer, con lágrimas en los ojos, como dice aquí el pasú, temiendo y temblando, le contó pues, lo que habría sido su vida durante estos 12 años. Que me imagino que la gente que está oyendo todo esto diría que tremendo, que todo lo que ha pasado esta mujer, todo lo que ha tenido que vivir, todo lo que ha tenido que sufrir, eh, todo lo que ha tenido que llorar, que lamentarse, porque pues, obviamente ya no había consuelo para ella, ¿no? Ya no había que más hacer, ¿de acuerdo? Nuestro Ribi, oyéndola, le dijo, hija, tu emuná te ha hecho salva, tu emuná te ha curado, ve en shalom y queda sana de tu azote. Hasta aquí, no se olviden, ¿no? El tema que vamos a tratar de explicar es el asunto que ocurre con el presidente o con el principal de la sinagoga, ¿de acuerdo? Pero obviamente en lo que nuestro Ribi Yehoshua va, pues ocurre esto que estamos viendo de esta mujer que había estado enferma ya de mucho tiempo. Entonces, lo primero que tenemos que decir, mis amados hermanos, es que desde el punto de vista de, de la Torah de Moshe, de la ley judía, cuando una persona, en este caso una mujer, tenía flujo de sangre y esa sangre provenía del interior, diríamos, de su útero, esto la va a hacer impura ritualmente. Esto es, va a ser también, va a ser impura, ¿de acuerdo? Va a tener una impureza. Eso quiere decir que, bueno, eh, ser impuro no es ningún pecado, ¿de acuerdo? Este, no hay cosa mala en que una persona sea impura. Pero ya que esa impureza sea por mucho tiempo, pues obviamente te va a traer muchos inconvenientes. Y en este caso, la situación de esta mujer se habría agravado mucho, pero mucho, mucho. Toda su situación está siendo muy complicada, porque fíjense, está enferma de esto, ¿no? Lleva 12 años. Esta enfermedad obviamente al estar expulsando sangre de su cuerpo todo el tiempo, esto habría producido a esta mujer un cuadro de anemia muy grande, ¿de acuerdo? Entonces, además de esto, bueno, pues se tienen que añadir limitaciones que esta mujer tenía, por ejemplo, limitaciones cúlticas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en estado de impureza, una persona no puede asistir al Bet Hamikdash. Entonces, está prohibido, ¿no? Y está prohibido con cared, me parece, sí, cared. Entonces, no puede existir, ¿no? Puede contaminar la casa de Hashem. Entonces, imagínense todo este tiempo, eh, ¿qué habrá hecho, no? Con relación a la sinagoga, pues también tendría sus limitaciones, ¿de acuerdo? Entonces, vean ustedes toda esta situación que estaría viviendo, ¿de acuerdo? Habría muchas prohibiciones con relación a los servicios,
con respecto a ella. Entonces, su vida de verdad estaba muy complicada, muy tremenda, ¿de acuerdo? Entonces, con toda esta situación, con todo este cuadro tan complicado para esta mujer, pues acabamos de leer que decide tocar el borde del manto de nuestro Ribi, de nuestro maestro, que nosotros decimos que es el Mashiach de Israel. ¿De acuerdo? Decide tocar ese borde, ese manto, que obviamente hace referencia a los tzitziyot, ¿de acuerdo? Que todo judío, a esos flecos que cuelgan de los vestidos de todo judío. Nuestro santo maestro es un judío, por lo tanto, traía su tzitzit, ¿de acuerdo? Colgando de su ropa de nuestro maestro. Todo esto en cumplimiento, vamos a decirlo así, a la ordenanza de nuestro Padre, dada a través de su siervo Moshe, allá en Bemidbar, capítulo 15, del verso 37 al 41. ¿De acuerdo? Todo judío debía tener esos tzitzit. Entonces, nuestro santo maestro no sería la excepción en traerlos, ¿de acuerdo? Bien, todo eso lo sabemos, todo eso entendemos que eso fue lo que tocó esta mujer judía. ¿Y por qué habrá sido? ¿Qué habrá pasado por su mente? Acabamos de leer que dice, si solo tocara el borde, la borla de su mano. Bueno, algunos comentaristas, algunos sabios, algunos jamín, enseñan que una antigua tradición decía que el primogénito de una mujer judía dedicada al estudio de la Torah, tenía la habilidad de sanar por medio del toque de la borla de su manto. Entonces, repito, el primogénito de una mujer judía, si se dedicaba a estudiar Torah, y obviamente a todas vistas, se entendía que nuestro maestro se dedicaba a estudiar Torah, entonces podía sanar a una persona si tocaba la borla de su manto. ¿Ok? Entonces, esta mujer judía creyó eso que que se viene transmitiendo por tradición, ¿de acuerdo? Y con toda esa confianza buscó tocar precisamente aquella parte, diríamos, donde su emuná se pudo conectar con aquella información que había recibido, ¿de acuerdo? Obviamente, convencida de que del maestro, ¿verdad?, saldría virtud y en este caso podría quedar libre de su mal. Y como estamos viendo, no se equivocó, no falló en aquello que pasó. Pero obviamente debemos de entender que esto se debió, mis amados hermanos, a su emuná, a su fe, ¿de acuerdo? Entonces vean ustedes lo poderoso que puede ser la emuná, lo tremenda que puede ser la emuná. Por eso nuestro Rabbi Yehoshua decía, si ustedes tuvieran emuná tan pequeña como el grano de mostaza, eso sería suficiente para hacer obras enormes, para hacer cosas tremendas, ¿de acuerdo? Tener emuná es tener, mis amados hermanos, algo que nos puede librar de muchas cosas. Entonces lo que tenemos que decir es que ya el escrito nos dice que muchos apretaban, muchos tocaban a nuestro Rabbi Yehoshua. Y quizás muchos de ellos estaban enfermos, quizás muchos tenían alguna necesidad que nuestro Rabbi bien los pudo ayudar, ¿de acuerdo? Entonces, siempre andaba rodeado de gente, así que mucha gente lo tocaba, mucha gente
tenía esa relación con nuestro maestro. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que el toque de fe, de emuná, de una mujer, es lo que va a hacer la diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que va, muchos, todos, me imagino que todo el tiempo que nuestro río estuvo sobre la tierra, mucha gente lo tocó, mucha gente lo oyó, pero sin mezclar emuná, obviamente, nuestro Ribi no pudo hacer gran cosa por ellos, ¿no? Algo muy parecido como cuando fue a su ciudad Nazaret, donde había sido criado, pues dice allí el escrito que pues no pudo hacer gran cosa, no pudo sanar, no pudo hacer milagros, porque se maravilló de la incredulidad de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, muchos tocaban al maestro, ¿de acuerdo? Esta mujer vino y lo tocó. ¿Cuál fue la diferencia entre todos estos toques? El toque de fe, el toque de Muná que esta mujer tuvo. ¿Ven? Entonces, las cosas no han cambiado desde entonces. Se requiere Muná. Si uno quiere que Hashem, nuestro Padre, nos escuche a través de sus enviados, a través de las personas que Él utiliza para nuestro bien, la persona necesita emuná, necesita confiar en Hashem, ¿de acuerdo? Ya sea a través de Hashem directamente o a través de sus enviados. ¿Ven? Cuando una persona confía en sus enviados, está confiando en Hashem. Recuerden, mis amados hermanos, que toda vez que nuestro Rabbi Yehoshua hizo un milagro, curó a alguien, levantó a un paralítico, cada vez que él hizo algo extraordinario, mis amados hermanos, ustedes van a leer en los escritos de los discípulos de nuestro Rabbi que la gente decía Baruch Hashem. Baruch Hashem. Y después decía que ha dado esta virtud a los hombres. ¿Amén? Los judíos de aquel tiempo sabían, entendían que los hombres podían ser portadores de cosas muy buenas, pero todas venidas de Hashem. ¿De acuerdo? Solo miraban a las personas que podían ser esos medios, pero el que hacía las cosas todas las cosas eran del Shammai. ¿De acuerdo? Eso es importante, eso nunca lo debemos nosotros de perder. ¿De acuerdo? Obviamente, como decimos, el agente importa, ¿no? Obviamente la gente tiene su valor, pero toda la gloria, toda la honra es de Hashem. ¿De acuerdo? Y bien, continuando, porque obviamente lo que hoy corresponde estudiar es acerca de que Yeshua, nuestro Rabbi Yehoshua, sana a la hija del presidente de la sinagoga. ¿De acuerdo? Entonces, continuando con la lectura, dice Marcos, ahora del 33 en adelante, dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga. Recuerden que vamos camino hacia vamos, o nuestro Rabbi Yehoshua va en camino hacia la casa del principal de la sinagoga, ¿de acuerdo? Él, se le ha dicho, se le ha pedido el favor de que vaya y ponga las manos sobre la niña, porque está muy enferma. Entonces, en lo que van en el camino y ha ocurrido este asunto, dice, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Tu hija ha muerto. Terrible, ¿no? Ok, ahorita comento un poquito más. Dice, pero Yeshua, nuestro Ribi, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Ten emuná, ten emuná. Okay. Dice, obviamente llegaron a la casa, dice, y no permitió que nadie le siguiese, sino Kefa, Jacob y Yohanan,
el hermano de Jacob. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Obviamente, eh, así se hace o se hacía en nuestro pueblo Israel en aquellos tiempos. Lloraba la persona y enseguida empezaban los cantos fúnebres, los llantos, ¿verdad? Las lamentaciones. Ok. Y entrando les dijo, ¿por qué están alborotados? ¿Por qué lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Eh, y se burlaban de él. Obviamente para las personas que ya se habían acercado a la muchacha, que ahora sabemos que tiene 12 años, ¿de acuerdo? Se habían acercado a la muchacha, pues obviamente se dieron cuenta que ya había dejado de vivir, ¿verdad? Y pues obviamente cuando escuchan al maestro, lo primero que debe pasar es, él no estuvo aquí, él no está aquí, él no sabe la realidad, y me imagino que esa es la reacción, ¿no? Quizás todos hubiésemos tenido esa misma reacción si hubiésemos estado allí. Entonces se burlaban de él y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Ya sabemos, ¿de acuerdo? Y entró donde estaba la niña. Tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que a nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Ok, entonces um, estamos ante esta otra situación. Entonces, eh, hemos venido leyendo, ¿verdad? Que desde el Pasuk 21, que este viaje que hace nuestro Ribi a la casa del principal de la sinagoga tiene como propósito central, ¿de acuerdo? La sanidad de la niña de este presidente, ¿de acuerdo? Lo que pasó, todo lo que aconteció en el camino de la mujer judía que estuvo enferma de 12 años, pues vamos a decir lo que es un paréntesis en medio de esto que era el motivo principal de nuestro libro. Ahora, lo que hemos leído es que el escritor del libro de Marcos, en este caso, va a retomar el tema central del viaje, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos va a presentar? Obviamente nos va a decir que hay una situación nueva, pero no buena. Una situación nueva, pero no buena. Es más, muy, muy tremenda. ¿De acuerdo? Eh, cuando, cuando este principal de la sinagoga le pide el favor a nuestro Ribi, de decirle, ve con mi hija, su hija está enferma, está, diríamos, agonizando, pero está viva, ¿no? Y nosotros sabemos que mientras hay vida, hay esperanza, ¿de acuerdo? Mientras hay vida, como dice allá el Pasú, mejor es perro vivo que león muerto, ¿no? Porque hay vida. Eh, un perro vivo te sirve más. ¿De qué sirve un león muerto grande? Diríamos, pero está muerto, no sirve de nada. ¿De acuerdo? Entonces, habiendo vida, todo está bien. Pero no teniéndola, entonces, eh, lo que estamos viendo aquí es que la situación ha cambiado para lo peor. La niña ha fallecido, la niña ha dejado este mundo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estará pasando por la mente del Padre y por la mente de nuestro Rabbi Yehoshua, ¿no? Al escuchar, obviamente, esta noticia, ¿se imaginan ustedes la agonía, la, la, la tristeza profunda, lo terrible que habrá sido esta noticia para este principal? Obviamente,
Me imagino que este principal, pues viendo a su hija enferma, pues obviamente cuando vemos que tenemos un enfermo nos vamos preparando poco a poco, perdón, pero obviamente no estamos preparados para cuando alguien nos deja, ¿no? Es muy difícil, es complicado, ¿de acuerdo? Entonces, al escuchar esta noticia, eh, yo me imagino que este padre se desmoronó, ya no le quedaron fuerzas en él. Ah, habrá tenido una agonía emocional enorme, tremenda, ¿de acuerdo? Es un golpe muy difícil, es un golpe muy duro, mis amados hermanos. ¿Por qué muy duro? Porque sabemos, entendemos que los hijos deben enterrar a los padres, no los padres a los hijos. ¿De acuerdo? Es muy difícil. Es muy complicado que un padre entierre a sus hijos. Yo tengo familia, tengo parientes, tengo un hermano que enterró a uno de sus hijos y la verdad es, es cosa que uno no debería pasar, ¿no? Entonces, preferiría uno irse antes que ver partir a uno de sus hijos. Son cosas terribles, ¿de acuerdo? Me imagino que es un dolor inimaginable. Yo no he pasado por ello y espero no pasarlo. Espero que mis hijos sean los que se encarguen pues, de sepultarme. Entonces, eh, además una hija, ¿no? Los padres llegamos a tener una relación con nuestras hijas muy profunda, muy bonita, ¿de acuerdo? Entonces, los padres no deben enterrar a los hijos. Aquí está sucediendo. Entonces, si el padre llegó a tener alguna esperanza en este momento, se sumó, en este momento ya perdió todo. Todo había cambiado para mal. Eh, ahora, ¿pero qué habrá pasado con nuestro Ribi Yehoshua? También se habrá impresionado por la noticia, también le habrá afectado la noticia. Nuestro Ribi es alguien, eh, obviamente tiene control emocional, ¿verdad? Obviamente es un ser muy espiritual, es un ser que confía en Hashem, pero yo entiendo que hay cosas que te pegan, hay cosas que te duelen. ¿Se acuerdan cuando visitó a su amigo el Azar y dicen que lloró? Los judíos que estaban allí cerca dijeron, mira cómo le llamaba. Entonces, eh, obviamente a nuestro Ribi le pegaban muchas cosas. Aún así, le dice al principal de la sinagoga, voy a decir su colega, que le dice, no temas, no temas, sigue confiando, sigue confiando. Eh, Aquí, mis amados hermanos, yo quisiera hacer un comentario que espero que se pueda comprender. Va a ser muy corto, pero que se pueda comprender. ¿De acuerdo? Entonces, quiero decirles que nuestro maestro, nuestro Ribi Yehoshua, eh, constantemente es también probado. Él constantemente es probado. De hecho, se nos dice probado en todo. ¿De acuerdo? Probado en todo. Así que muchas cosas que sucedían alrededor de nuestro maestro, de nuestro Mashiach, tenían como objetivo también el reforzarlo a él en su confianza en Hashem. ¿De acuerdo? De hecho, él decía, confíen, yo he vencido al mundo. Eso significa que él, en toda su boda a Hashem, eh, fue probado, ¿de acuerdo? Si seguía lo que Hashem le había ordenado, ¿de acuerdo? Así que hasta que él acabó su obra, no podemos decir que él tenía todo ganado, ¿de acuerdo? O que podía con todo, ¿no? No tenemos que decir eso. De hecho,
Eh, alguna vez lo oímos decir, Padre, pasa este vaso de mí. Eso nos enseña que muchas cosas como persona, como ser humano que era y que siempre fue, ¿de acuerdo? Es que necesitaba la ayuda de Hashem, ¿de acuerdo? Así que una vez que nuestro Ribe resucitó, que completó su obra, ahora sí podemos decir que es poderoso para socorrer todo aquel que es probado, ¿de acuerdo? Bueno, con este comentario que estoy haciendo, quiero decirle que sin duda le pegó, sintió aquella noticia, y si él fue probado en todo, esto también tiene como objetivo probar cómo reacciona. Amén. Porque en todo su servicio a Hashem, él, él está siendo probado. De hecho, en la carta a los Hebreos, capítulo 2, del verso 14 al 18, esto que acabo de decir está muy, ¿cómo les digo? Muy claramente señalado. ¿De acuerdo? No es algo que yo me haya inventado. La carta a los Hebreos, capítulo 2, verso 14 al 18, dice, miren, les leo, dice, así que, por tanto, dice, por cuanto los hijos, en este caso se refiere a todo nuestro pueblo de Israel, participaron de carne y sangre es un hebraísmo para decir persona, él también, Ribi Yehoshua, participó de lo mismo, o sea, él es una persona, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, al Yetzer Hara, ¿de acuerdo? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Yeshua no es un ángel, es alguien venido del cielo, ¿de acuerdo? No socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. O sea, el texto lo que nos está diciendo es para que el servicio de nuestro Ribi Yehoshua pudiese servirnos a nosotros, tenía que ser un ser humano, un descendiente de Abraham, ¿de acuerdo? Porque dice que vino a socorrer la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para poder ser misericordioso, fiel sumo sacerdote o Cohen en lo que a Elohim se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues cuanto él mismo padeció siendo probado, es poderoso para socorrer a los que son probados ahora. Repito, pues cuanto él mismo padeció siendo probado, ¿cuándo fue probado? El texto, en todo, nos acaba de decir, en todo. Quiere decir que toda la vida o todo el servicio de Yeshua, todo Avodat Hashem, él fue probado. Cada situación nueva que pasaba, me imagino que incluso algunas de ellas, muchas de ellas Hashem le revelaba como su elegido, pero muchas cosas Hashem no se revelaba para precisamente probarlo. ¿De acuerdo? Cuando leemos que fue probado en todo, significa que en muchos momentos él fue también probado. Amén. Así que, pues, cuanto él mismo padeció siendo probado, es poderoso para socorrer a los que son probados ahora. Bueno, ese es el comentario, vamos a decirlo sin paréntesis, que quería hacer, porque normalmente decimos, bueno, el que padeció, el que sufrió, el que se angustió fue el presidente, ¿no? Nuestro Ribi, no. También, él es un ser humano, él está sintiendo, él está padeciendo, amén. Nuestro Ribi no tenía dos naturalezas como enseña el catolicismo, ¿de acuerdo? Nunca tuvo dos naturalezas. Siempre fue una, la humana, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué le dijo nuestro Ribi Yehoshua al principal de la sinagoga cuando le dieron esta mala noticia? No temas, sigue confiando.
sigue confiando. ¿De acuerdo? Entonces, el Rav Dan Ben Abraham escribe y señala, mis amados hermanos, que seguir confiando, seguir teniendo emuná, cuando todo se ha vuelto en contra, cuando parece que ya no hay salida, ¿qué salida quedaba aquí? Seguir confiando cuando todo se ha vuelto en contra es la única salida apropiada cuando llegamos a una situación donde decimos estamos en una situación cero en nuestras vidas. Ya no sabemos más qué hacer, ya no, de acuerdo a nuestras fuerzas, ya no hay más que hacer. ¿Qué es lo que resta? ¿Qué es lo que procede? Seguir confiando. Cuando una persona ya hizo para allá, hizo para acá, hizo todo lo que humanamente se puede hacer y no ha logrado el objetivo, ¿qué es lo que queda? Es confiar en el Todopoderoso, saber que allá arriba hay alguien que maneja el mundo, hay alguien que está para ayudarnos, él es, ya, todo está en sus manos, ¿de acuerdo? Cuando llegamos a una situación donde ya no podemos, ya se acabó hacia donde podamos dirigir nuestra mirada es solamente Shem, ¿de acuerdo? Entonces, eso fue lo que dijo, tú sigue confiando. Eso es lo que queda, no hay otra cosa, ¿de acuerdo? Sabemos por la narración que leímos hace un momento es que al llegar a la casa, efectivamente lo que se va a confirmar es ya la mala noticia. Llegan y la gente está llorando, la gente está plañendo, ya está la muchacha muerta, ¿no? La muchacha, de hecho, podríamos pensar que ya han empezado los preparativos. ¿Cuáles preparativos? Pues, por ejemplo, la niña ha sido lavada, de acuerdo, conforme al ritual de nuestro pueblo judío, inclusive porque hay que hay que enterrar a la persona ese mismo día, ¿de acuerdo? En nuestro pueblo Israel, cuando alguien muere, si se puede enterrar ese mismo día, se hace, ¿de acuerdo? Solamente se detiene uno un poquito el entierro de una persona fallecida, si hay que brindarle un poco de honores, ¿de acuerdo? Hay que brindarle honores, si no, ese mismo día se entierra. Entonces, inmediatamente que la niña falleció, creo que empezaron los preparativos para sepultar, ¿de acuerdo? Que ya a caer la tarde habría que enterrar. No se dejaba más tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya vimos que Yeshua le dijo, confía, no hay más, ¿de acuerdo? Bueno, lo que leímos también es que entró con ciertos discípulos y entró con la madre y con el padre, ¿de acuerdo? Y ya estando adentro, pues, tomó la mano de la niña y le ordena levantarse, ¿de acuerdo? Le dice, Talita Cumí, levántate, camina hacia donde yo estoy. Lo que leímos también es que el milagro, mis amados hermanos, se efectuó. La niña se levantó, la niña caminó hacia el maestro, ¿de acuerdo? El maestro le dijo, denle de comer a la niña, se las presentó viva otra vez. ¿Se imaginan ustedes la alegría? ¿Se imaginan ustedes el regocijo? ¿Se imaginan todo lo que pasó allí? Los talmidim de nuestro Rabbi Yehoshua, ¿de acuerdo? Todo lo que pasó allí. Pero todo esto sucedió porque el principal de la sinagoga siguió confiando. Porque otra persona quizás hubiera dicho, mira maestro, yo sé que tiene buenas intenciones, quizás hasta ni le hubiese permitido ya ir a su casa. He dicho, no, no tiene caso, no tiene razón. Vamos a ir y lo único que va a suceder, vas a confirmar lo que ya se nos dijo, ¿no? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Para qué? Ya no quiero sufrir más. No me des falsas esperanzas. Toda persona, y si hubiese hecho eso, sí, porque diríamos, estaría correcto porque
pues de veras, ¿para qué se va uno a ilusionar? Pero esta persona oyó al maestro y siguió confiando. En su mente pasaba, ya te dijeron que está muerta, ¿para qué? Pero él siguió confiando. Así que esto que estamos viendo sucedió al final porque decidió seguir confiando. Amén. Entonces, eh, bueno, lo que sigue, mis amados hermanos, eh, bueno, antes de cerrar, quiero decir entonces que ven ustedes, es cierto, en la vida nos vamos a cruzar, vamos a atravesar muchas dificultades, y algunas de ellas parecerán ya no tener más solución, pero como estamos viendo, hasta la muerte tiene solución. Amén. Hasta la muerte tiene solución. ¿De acuerdo? Todo tiene solución si nosotros confiamos en Hashem. Bien, debido a lo que pasa allí, este milagro tan enorme que vemos, mis amados hermanos, nuestro Rabbi Yehoshua ordena, dice a los presentes, ¿verdad?, que no lo revelen a nadie. Pero aquí hay un conflicto, porque ¿qué es lo que no van a revelar? Miren, la gente sabía que la niña estaba muerta. Y cuando, obviamente, la niña salga y la ven caminar otra vez, se van a dar cuenta que volvió a vivir otra vez, volvió de la muerte. Entonces, ¿qué es lo que ordena nuestro Rabbi? ¿De acuerdo? No lo revelen a nadie, no se lo digan a nadie. ¿Qué es? De aquí algunos comentaristas señalan que nuestro Rabbi no prohibió negar el milagro. Eh, Eso era imposible de ocultar, ¿de acuerdo? Todo el mundo eh, lo vería, así que algunos comentaristas lo que enseñan, lo que señalan es que el maestro le dice a las personas que estaban allí es que mantengan en secreto su identidad mesiánica. No revelen a nadie, ¿qué quiere decir? Es no se lo digan a nadie, no digan que, que, qué fue lo que pasó aquí, porque obviamente pasó algo extraordinario, ¿de acuerdo? Porque algunos también señalan, ¿de acuerdo?, que allí ocurrió algo, diríamos, más que un milagro extraordinario, ¿verdad? Que es de volver de alguien de la muerte a la vida, sino que tanto los discípulos de nuestro Rabbi como los padres de la niña, en ese caso, cuando estaba ocurriendo todo este milagro, tuvieron un éxtasis espiritual, vamos a decirlo así, semejante a una visión profética, y pudieron ver la gloria de Hashem revelada en nuestro Rabbi Yehoshua. Si pudiéramos compararlo, algo muy parecido a lo ocurrido en el monte, cuando nuestro Rabbi Yehoshua, todo su cuerpo se iluminó, se transformó, y los presentes allí pudieron realmente darse cuenta de que él era el Mashiach. ¿De acuerdo? Pudieron notar que él era el Mashiach. Así que, o, o que en este momento realmente la gente, los discípulos y los padres, lo identificaron como el Mashiach ben David, el rey invicto de nuestro pueblo Israel. De hecho, algunos van a señalar que la palabra hebrea, que fue traducida luego como éxtasis al griego, ¿verdad?, y que se va a traducir como asombro, espanto, revela que allí tuvo lugar más que un milagro. Esto es que mientras el milagro se efectuaba, pues también hubo cambios en la personalidad de nuestro Rabbi, y eso fue lo que la gente notó, lo que la gente vio, ¿de acuerdo? Y lo que la gente percibió de nuestro Rabbi. Así que cuando dicen no lo digan a nadie, no me refiero al milagro, no digan a nadie que ustedes han notado, han entendido que soy el Mashiach, ¿de acuerdo? Que presenciaron la gloria que me ha dado Hashem, ¿de acuerdo? Así como los discípulos presenciaron su transfiguración en la montaña. Entonces, fue esta la revelación de su identidad, lo que el maestro prohíbe. Entonces,
revelar tanto a los discípulos allí presentes como a los padres. ¿De acuerdo? Ahora, algo que me encanta mucho, mis amados hermanos, y que siempre se los he enseñado, es que otros profetas, antes que nuestro Rabbi Yeshua, realizaron este tipo de milagro, de acuerdo, de primer orden. Tenemos al profeta Eliyahu, por ejemplo, si ustedes van a Primera de Reyes, capítulo 17, ahí van a leer, a ver que el profeta Eliyahu, de acuerdo, a esa mujer de Sarepta le devuelve a su hijo, ¿de acuerdo? Y eso es lo que me encanta, mis amados hermanos, porque precisamente nuestro Ribi hace lo que muchos profetas grandes hicieron. Y con eso nos demuestra que Él es un enviado de Hashem. ¿De acuerdo? Muchos piensan que para que Yeshua sea el Mashiach tiene que hacer cosas diferentes a las de los profetas. Y no, el hecho de que Él haga las mismas cosas que los profetas grandes de nuestro pueblo Israel hicieron, garantiza que Él es el Mashiach. Amén. Así que la grandeza de nuestro Ribi viene dada por ser el Mashiach, pero que hace lo mismo que otras personas hicieron, ¿de acuerdo? Por el rol que ahora está desempeñando, que es el del Mashiach. Obviamente otros profetas no fueron Mashiach, Él es el Mashiach, ¿de acuerdo? Entonces, así que lo mismo que hacían los profetas. Por eso es que la gente decía, algún profeta de los pasados resucitó y ahora nos está visitando, porque miraban que hacía lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que hacía nuestro Rabbi Yehoshua, mis amados hermanos, lo hacía porque Hashem estaba en él. Amén. Entonces, nuestro Padre Todopoderoso realizaba los milagros como en los profetas de antaño también. ¿De acuerdo? En los profetas de antaño, nuestro Rabbi los llenaba, diríamos, alguna virtud para hacer esos milagros. Así lo mismo lo está haciendo ahora en nuestro Rabbi Yehoshua, que está siendo catalogado como un profeta y que también es el Mashiach. ¿De acuerdo? Es por esto, mis amados hermanos, que sus más cercanos discípulos dirán posteriormente, cuando nuestro Rabbi ya no está, bueno, esto que voy a leer, o esto que voy a señalar, obviamente se lo dicen a él, ¿no? Se lo dice Nicodemo, ¿de acuerdo? Dice, fíjense, ¿qué se dirá de él? Dice, nadie puede hacer estas cosas que tú haces, nadie puede hacer estas cosas que tú haces, si Elohim no está con él. Entonces, Nicodemo, cuando vio las cosas que hacía nuestro santo maestro, entendió que las hacía, dice, que Elohim está contigo. Y no hay ninguna nada tiene que ver con divinidad, ¿de acuerdo? Está contigo. Y para un judío está perfecto, ¿de acuerdo? Nadie puede hacer estas cosas que tú haces si Elohim no está con él. Nicodemo lo llegó a entender, ¿de acuerdo? Luego sus discípulos dirán, Yeshua de Nazaret, varón aprobado de Elohim entre vosotros, con obras de poder, prodigios y señales que Elohim mismo hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Eso lo dijo Kefa en su primer discurso allá en Shavuot. ¿De acuerdo? Varón aprobado de Elohim entre vosotros, con señales y prodigios que Elohim hizo entre nosotros por medio de él. En el mismo libro de los Hechos se nos va a decir, como Elohim lo ungió con Ruach HaKodesh y con poder, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Elohim estaba con él. ¿Amén? Así como lo estaba con los profetas. ¿De acuerdo? También Shaul dirá, Elohim estaba en el Mashiach reconciliando consigo mismo al mundo. ¿De acuerdo? Entonces, mis amados hermanos, lo que tenemos que aprender es que cuando una persona tiene una relación con Hashem, obviamente Hashem lo llena. Obviamente Hashem lo toma para, a través de él, hacer su obra.
bendito los varones que disponen su vida para que así sea. Amén. Todo este mundo se sostiene por esos varones, por esos justos, por esos sadiquín. Y bueno, pues llego al final de este tema, mis amados hermanos. Espero, como siempre, que, que hagamos nuestras las enseñanzas de nuestro maestro. ¿De acuerdo? Nuestro maestro todo el tiempo fue probado, al final salió triunfante y ejemplo nos ha dado para que nosotros también podamos triunfar. Amén. Y hay algo que nos ha enseñado en esto que hemos estudiado. La emuná puede mucho. Una persona que tiene emuná, miren, pueden venir pandemias, pueden venir situaciones complicadas, no importa. De hecho, para muchos, los momentos difíciles como esta pandemia, de hecho, hemos ahora entendido, hemos comprendido que siempre hemos dependido de Hashem. En mi caso, yo mismo, cuando empezó todo esto, obviamente nos preocupábamos porque qué íbamos a hacer, cómo nos íbamos a alimentar, cómo íbamos a pasar toda esta situación. No obstante bueno, lo único que les puedo decir es que ahora entiendo que quien nos pone todas las cosas es Hashem, nada más. Amigos, hermanos, te pueden dejar, te pueden olvidar, no importa. Si tú confías en Hashem, de verdad, no hay más, ¿no? Y si confías en sus emisarios, si confías en este caso en el Mashiach, no tienes más. Como dice allá el Pasuk, ¿no? Si mi padre y mi madre me dejaran, con todo eso Hashem nunca nos dejará. Y para muchos eso es lo que nos ha ocurrido ahora. En los momentos más complicados, más difíciles, quizás te abandonen las personas, te dejen a tu suerte, no importa. Si tú confías en Hashem, es más que, lo tienes todo, ¿de acuerdo? Pero obviamente tienes que trabajar tu emuná. Y de veras, espero, mis amados hermanos, que así sea con todos nosotros, ¿de acuerdo? Hashem no nos deja, Hashem siempre está con nosotros. Pues bien, espero, en el nombre de nuestro Ribi, que sirva lo que acabamos de hablar en esta noche. Hashem sea con nosotros. Y bueno, pues nos vemos el día de Shabbat. Cuídense mucho. Pues en todo momento estemos pidiendo, rogando por nuestro pueblo Israel. Shalom a todos.